usted escucha en Spotify y próximamente verá en YouTube Poncho Morado Podcast, donde la cultura es una merienda compartida. Sean nuestras primeras palabras de solidaridad para el pueblo venezolano, luego del paso o la ocurrencia de 2 sismos masivos sucesivos el día 24 de junio. Para nosotros Venezuela es parte de nuestra grande patria y en particular aquí en el Piano Estudio, el lugar donde compartimos con varios ciudadanos y personas muy queridas de ese hermano país, Laura, antes Salvador, Carlos. Para los dominicanos ahora, el venezolano es la cara de un amigo, de un compañero de trabajo, de una persona que le presta un servicio, siempre con mucha amabilidad. Estaremos continuando cada dominicano en nuestros aportes a través de las diferentes vías, en particular muy conmovida con la movilización que hizo la comunidad venezolana residente en Santo Domingo, que se agrupó en Sanville para recibir donaciones. Y recuerden que que el pueblo venezolano seguirá necesitando de nosotros, y si no se pueden trasladar a los lugares de acopio, están las páginas de UNICEF y FAO, que a través de un aporte numerario que se puede hacer vía tarjeta de crédito puede llegar a buen destino su aporte. Bien, hoy hablaremos de literatura y lo haremos con un gran amigo. Bienvenido a Poncho Morado, Gustavo Olivo Peña. Gracias Angélica, aquí estamos de nuevo. Es un grandísimo honor compartir contigo aquí. Ya esta es mi segunda ocasión en Poncho Morado Podcast. Estamos de 2 a 2, como un partido de fútbol, porque Gustavo tuvo la cortesía, bueno, no, estamos 2 a 3, porque ya antes yo estuve con Gustavo en su programa televisivo y más recientemente en su podcast que no pueden perder. Gustavo Podcast está disponible en YouTube, ¿no? Sí, sí. Y tiene poco tiempo, pero muy buenos contenidos. Porque Gustavo está comenzando en estos últimos meses, o quizá ya un año, una nueva etapa en su vida. Se retiró formalmente del periodismo y en esta nueva etapa está dedicado al 100 a la literatura. Cuéntame, Gustavo, ¿cómo ha sido ese cambio en tu vida? Bueno, era una meta que yo tenía hace muchos años. De hecho, cuando Fausto y yo teníamos el proyecto Clave Digital, que después hubo una negociación con un grupo corporativo, le vendimos el nombre incluso y el portal y había unos planes de expandir ese proyecto de comunicación, pero el grupo tuvo una serie de situaciones que le impidieron continuar como se había planificado y ellos decidieron cerrar tanto el semanario como el portal digital, que lo habíamos creado nosotros. En esa ocasión yo le había dicho a Fausto, bueno, yo quiero dedicarme ya al periodismo cultural, que había sido uno de mis anhelos. Pero él me dice, mira, los muchachos están sin empleo, la mayoría, y quieren que hagamos algo, un proyecto nuevo. Ahí fue que salió Acento, que era un nombre que yo tenía, se me había ocurrido en un momento. Pero yo nunca abandoné la idea de, llegado cierto tiempo, retirarme del diarismo, del periodismo diario y de los temas duros y dedicarme a los temas de la cultura, sobre todo literatura. Y lo he hecho desde el 1 de enero de este año. Y lo ha hecho como lector, lo ha hecho como escritor y también como promotor de la lectura a todo lo largo del territorio. Hablaremos esto, pero además yo diría que también como tutor. Si se recuerdan, uno de los primeros episodios cuando no teníamos todavía la versión audiovisual en YouTube fue con nuestro querido Gustavo. En esa ocasión compartimos con él su obra, Un hombre discreto, que fue ganadora del Premio Nacional de la Literatura. Cuento, en categoría cuento. Exacto, sí. Y más recientemente ya Gustavo publica su segundo libro, es decir que esa decisión ya va dando frutos y su nueva obra se titula Desde un costado de la desmemoria, que ya por supuesto me lo leí enterito antes de venir aquí. Antes de hablar de los cuentos, me permito con mi voz leer una parte del epílogo del libro que lo escribe un gran amigo de Gustavo y mío.
me refiero a Pedro Pablo Yermen. ¿Dónde está lo de Pedro Pablo? Eso fue con relación al cuento La muerte del poeta. Sí, pero ahora no lo... que está en la edición. Yo tengo las 2 ediciones. No, pero te lo puedo buscar rápidamente. Sí, si tú quieres. Sí. A ver, que yo tengo la otra, no, la pero, dejé en la pero oficina. lo tiene. ¿Lo tienen los dos? Sí, Pues está aquí, pues. Sí. Casi Bueno, Pedro Pablo cuenta algo que casi califica también de narrativa. Aquí está. La página 107. Aquí está. Página 107. Es un poco largo, no lo leeré entero, pero es muy emocionante y haré como una pequeña síntesis. Dice nuestro amigo: mi amistad con Gustavo Peña se consolida a partir de su vecindad con un negocio de uno de mis hermanos. En este contexto, empecé a descubrir la exquisita calidad humana que lo engrandece, su extraordinaria sensibilidad y su apego irrenunciable a principios y valores que rigen una existencia que no ha tenido dobleces. Así es. De eso hace muchos años. De allá hasta acá no hemos ejercido una relación de continuidad, pero eso no ha sido motivo para no estar mutuamente convencidos de que podamos contar el uno con el otro ante cualquier requerimiento que pueda hacérsele a alguien a quien sabemos podemos acudir aún haciendo bastante tiempo que lo vemos. Cuando la confianza recíproca se fue construyendo, Gustavo empezó a mostrarme algunos de los cuentos que estaba escribiendo. O sea que Pedro Pablo está disfrutando de estos cuentos antes que nosotros. A él se le ha oído un detalle, mi querido Pedro Pablo, que nosotros trabajamos juntos como profesores en el Colegio Don Bosco. Oh, qué bien. Que ahí fue que nos conocimos. ¿Y qué clases tú dabas? Yo literatura, lengua española, y a uno de esos cursos era dibujo, pero un dibujo simple, niños de la intermedia. Ya. ¿Y cuál era la asignatura de Pedro Pablo? Pedro Pablo yo creo que también tenía que ver con historia social. Algo así, me lo imagino también. Dando moral y cívica. ¿Cómo se daba antes? Así llegó a mis manos el manuscrito La muerte del poeta. Por una de esas casualidades de la vida, para aquel entonces yo tenía una vinculación de relativa cercanía con don Juan Bosch. Qué privilegio, señores. Al leer el texto del cuento de Gustavo, pensé inmediatamente en quien ha sido considerado como uno de los más grandes maestros del cuento de América Latina y más allá. Tenemos que invitar a Pedro Pablo y hacer un programa con él y con Justo Pedro. Ese es un pendiente que Yaruca Cuco a cada rato me dice: Angélica, tiene que hacer un programa sobre Juan Bosch. Y yo, es verdad, pero eso debe ser como un especial de Navidad. Y prepararme muy bien. Al leer el texto del cuento de Gustavo, o sea que pensó en Juan Bosch, era tan fuerte la relación que me pareció que existía entre la historia tejida de la vida de Manuel, el protagonista del cuento, poeta muerto, y la del autor de tantos cuentos legendarios, o sea, don Juan, que me dispuse a lograr que él, don Juan, lograra que leyera el cuento de mi amigo. Ay, yo estoy emocionado de saber que iban a llevar eso para donde Juan Bosch. A partir de ahí, llevaba constantemente conmigo una copia del cuento a la casa de la oportunidad que valorara como apropiada para compartirlo con el maestro. Sí, porque Juan Bosch no es de que en cualquier momento, no es cuando se diera la oportunidad. Tengo guardado en mi memoria como reliquia vivencial valiosa aquella tarde sabatina en que se materializó mi deseo. Primero le hice una introducción sobre la personalidad del autor, luego le hablé de la vinculación que yo establecía entre el protagonista y su historia personal, en lo relativo a la literatura. Para mayor suspenso, don Juan me pidió que leyera yo mismo el cuento. Confieso que en ese instante, con menos de 30 años, me sentía auténticamente privilegiado y en ningún momento dejé de agradecer desde mi intimidad por aquella inolvidable ocasión a mi amigo Gustavo Olivo. No puedo relatar de forma pormenorizada por la intensidad de lo que sucedió, ay santo, la conmoción que sentí al concluir la lectura y al ver el brillo acuoso, en el azul de los ojos de don Juan. O sea, el relator se emociona. Lo que sí me resulta posible es repetir casi textualmente sus palabras. 2 puntos, cito a don Juan: la misma causa que produjo la muerte de ese poeta en ciernes fue la que me hizo abandonar la literatura y dedicarme por completo a la política. Cierro cita. Continuó leyendo al relator, o sea, Pedro Pablo. Después de recuperarse del momento emotivo, me pidió que le transmitiera a Gustavo de su parte que no dejara de escribir,
que siguiera haciéndolo con su calidad y sensibilidad que él consideraba que mostraba el cuento que acababa de escuchar. Al separarnos, lo único que quería era contactar lo antes posible a Gustavo, y no había celular en esa época, para entregarle lo que estaba seguro constituiría para él una de las más excitantes noticias que habría recibido en su vida hasta ese momento. Así fue. Pese a la natural humildad que le caracteriza, no pudo, como era absolutamente normal, resistirse a la emoción que significaba el tan contundente espaldarazo. Por eso estoy persuadido de que en el devenir literario de Gustavo, en los éxitos alcanzados y en los que pueda depararle el porvenir, estará siempre presente el estímulo invaluable de aquella valoración hecha por una figura de incuestionable calidad y dimensión. De mi parte, feliz por haber sido el canal que propiciara tan fecundo acontecimiento. Pedro Pablos, Germenos Forastieri, febrero de 2005. Un fuerte abrazo, Pedro Pablo. Gracias por documentar esa invaluable anécdota, que es casi un cuento en tus palabras. Y qué bueno que al cabo de los años y cuando las responsabilidades que uno trae en la vida se los permitiese, Gustavo, al contrario del poeta muerto y de Don Juan, hiciera la transformación en sentido contrario. Y con su primera obra le fue muy bien y con la segunda le está yendo muy bien. Cuéntame, Gustavo, ¿qué tiempo te tomó recopilar esos textos? Creo que algunos los tenías archivados, otros surgieron en esta etapa de tu vida. Sí, bueno, ese mismo cuento, La muerte del poeta, data de mi etapa de estudiante universitario. Ahí fue que se dio ese encuentro, que era un obrero. La universidad estaba hizo algo que se le ocurrió, creo que fue a Jaffe en ese entonces, que estaba encargado de la parte cultural, Jaffe Cerulle, que es muy creativo, el maestro Jaffe. Y entonces la universidad hizo acuerdos con organizaciones obreras y campesinas. Le envió a ellos, por ejemplo, profesores y estudiantes de contabilidad, de economía, agrónomos, veterinarios, para ayudarles a esas federaciones y asociaciones, y ellas suben mandaron obreros ayudando a la UAS, que estaba reorganizando su jardinería. Entonces eso dirigido por la Escuela de Arquitectura. Entonces uno de esos obreros fue el que me dijo eso. Yo estaba debajo de un lugar que había un gran baobab y unos edificios que nunca los concluían, le decían ruina. Pero ahí se daba clase, lo habilitaron, ruina 1, ruina 2. Y yo debajo de ese gran baobab, porque hacía un gran calor, en esa sombra, yo estoy ahí. Por cierto, era escribiéndole unos versos a una compañerita que me traía loco. Eso no falla. Y ella, como en broma, me dijo, si tú me escribes un poema, lo voy a pensar. Entonces, yo le estaba escribiendo esos versos con una libreta, y yo escucho esa voz de ese hombre que me dice, ¿a quién le pido? Como por esta vida mía que no vale nada, algo así. ¿Al hombre o a la vida? ¿Al hombre o a la tierra? Y digo, wow, eso me dio un aletazo en el corazón. Digo yo, pues, este hombre es más poeta que yo. Y hasta filósofo. Yo me hago el desentendido y él vuelve y me dice, a usted le estoy preguntando. O sea, me inquirió. Recuerdo que tenía la camisa amarrada a la cintura. Había un sol terrible. Él estaba trabajando con un asadón ahí. Era de los que estaban trabajando. Yo estaba esperando el cambio de horario de clases. Y eso me dio muy profundo. Yo recuerdo que yo tomé ese y otros supuestos versos, supuestos poemas, y donde yo vivía, yo tenía una habitación alquilada a una señora llamada Doña Alicia. Eso me estuvo latiendo varios días, la imagen de este hombre, y yo como no tener respuesta que darle. Un hombre, ¿verdad?, que se ganaba la vida como podía, y que tenía como ese reclamo como a la vida misma, no sé. Y entonces, en un momento dado, yo me miré al espejo y dije, no, el poeta murió. Yo no puedo ser poeta, porque yo no le puedo responder a este hombre eso. Y yo tenía muchísimas cosas escritas en verso y las dejé, las abandoné. Y ahí fue que surgió ese cuento. Entonces, cuando yo iba a publicar el primer libro, José Enrique García, que por cierto es muy buen poeta, me decía, no, pero un poeta no puede morir. ¿Cómo que tú vas a matar al poeta? Y yo hice otra versión que se llama Resurrección.
que apareció en el primer libro. Este es el original. Exacto, tú me lo contaste cuando viniste aquí Exacto. la primera vez. Esta es la original, la y me muerte dijiste, del poeta. espera, que en el próximo libro y va le a salir pedí la a Pedro original. Pablo que hiciera el favor, porque eso ocurrió y yo duré tantos años sin publicarlo, porque me impactó que don Juan tuviera ese concepto de lo que Pedro Pablo leyó, que fui yo que lo escribí, y que me mandara ese mensaje de que siguiera escribiendo, pero como que yo ni lo creía. Yo estaba en las nubes, que don Juan, sabiendo que don Juan era exigente, con las cosas de la literatura, muy exigente. Y entonces... Pero además le caló en lo profundo ese cuento, se vio. Sí, o sea, pues don Juan era muy humano, muy sí. humano, muy humano. Y así es su literatura. Sí, bueno, hay que ver que retrata la situación socioeconómica de esos campos dominicanos y esas cosas. Incluso lo mezcla con asuntos mágicos religiosos, como eso del funeral del toro y demás, y cosas como esa, ¿no? Entonces, yo como que no lo creía, que don Juan, como que tenía que pellizcarme yo para creer que don Juan había dicho algo así, de algo que yo escribí. Entonces, después de tantos años que yo decido publicar, entonces en esta segunda obra, en este segundo libro, que digo, voy a ponerlo tal cual, y le pedí a Pedro Pablo que si se acordaba de eso, y me dice, sí, yo recuerdo como ahora. Y él me hizo el favor de escribir esa nota al pie de ese cuento. Me parece maravilloso. He disfrutado mucho esta colección. Y ahí ya lo tengo a mi esposo, que es fan tuyo, y me dijo, ay, lo termine. Sí. El otro se lo leyó también y me dice, de esos de Gustavo, tú me lo pasas, que eso sí los entiendo y le gusta. No, en verdad son muy disfrutables. Y lo que me gustó encontrar aquí es una mezcla de cuentos, si me permites el comentario, que como todos los cuentos son instantes, son situaciones que ocurren normalmente un solo día, es la tradición más frecuente. Sin embargo, en los tuyos, aunque normalmente puede ser un evento decisivo en un momento dado, hay un viaje temporal que hace que cada cuento como que tenga pues como unas largas barbas cronológicas, vamos a decir así. Empezando con El Regreso, que es el primero de la colección, donde hay un antes y un después, o un ahora y un ayer, y aunque todo parece muy rápido, en realidad hay muchos años de por medio, hay una historia dominicana de por medio. Personalmente me sirve para entender un país en el que yo viví, que todavía cuando eso pasó es como los años 70, ¿no? Sí, en 12 años. Sí, era una realidad que yo conocía desde la adolescencia, que por supuesto los padres de uno que protegen a uno, uno tiene una idea muy idílica del país donde vive, pero en realidad con el tiempo uno fue aprendiendo que pasaban estas cosas tan terribles como y había actos de violencia muy lamentables. Ese tipo de historias son, o sea, el periodista o las memorias que tienes también de tu propia juventud vienen. ¿Cómo se construye una historia como esa? Mira, esa historia está basada en hechos reales. Yo creo que ahí te diría que casi un 90% es totalmente real. Claro, uno la salpica con la ficción. Y el personaje del teniente Gael, el buen teniente, es como una especie de homenaje que yo le hago a un teniente que de verdad existió en San Francisco de Macorís, mi pueblo, que era el teniente Guzmán Molina, padre de Ana Rita Guzmán, que es una profesora muy conocida. Sí, muy conocida. Y abuelo de Natalie Faxa, que es una periodista. Ay, sí, yo conozco a Natalie, de allá de Acento. Un besito para ella. Natalie es hija de Ana Rita. No, yo no sabía. Sí. Ese teniente era un hombre muy bueno, muy noble. Yo le dije un día a Rita, mira, qué bueno que él nunca manchó ni su uniforme ni su mano, porque en esos momentos a uno le conta que él llegó hasta salvar muchachos, hasta escondiéndolo en su casa, con todo el peligro que eso implicaba. Muchachos de estos que estaban en grupo de izquierda, que lo querían matar. Y llegó a proteger a hermanos míos, me consta, y no fue un hombre nunca que se prestó a ese tipo de cosas, de matar a alguien o de reprimir de manera violenta a un joven. Era un hombre, un caballero. Entonces yo digo, wow, este hombre debe ser reconocido. Entonces, de él creé ese personaje, que es el teniente Gael.
Y como él hubo mucho, porque lo que pasó en ese momento fue 1974, fue el año de mayor represión y sangre en San Francisco. Había ocurrido que le habían dicho a los servicios de seguridad que supuestamente 2 jóvenes del MPD u otro grupo de izquierda, supuestamente aquí en la capital, habían desarmado a 2 militares, porque eran de un comando urbano, qué sé yo. Y la información que le dieron fue que supuestamente se habían escondido en San Francisco, en donde los grupos de izquierda tenían mucha fortaleza, tanto la Línea Roja como el MPD. Pero eso no fue verdad. Sí había habido una huelga porque un coronel que había allá, bajo su gestión, o dicen que él mismo dirigió ese interrogatorio, habían asesinado a un joven llamado William Mieses. Lo torturaron y eso fue terrible, eso fue un gran dolor. Entonces, había una huelga para que él se fuera. En ese momento ese era el comandante policial de la región. En medio de todo esto, parece que le meten susto a Balaguer y él ordena que bajen los cazadores de montaña de Constanza, que son militares para guerra. Sí. Y ellos llegaron de madrugada tirando tiros. O sea, la gente se atemorizó muchísimo. Y en esas patrullas mixtas que hacían, combinaron militares de esos que no conocían el municipio y que no estaban ajenos a la gente de ahí, no lo conocían, con policías militares locales. Y algunos de los policías militares locales no quisieron comprometerse con muchas cosas, como que un joven iba saliendo de trabajo, ven acá, un tiro, o le entraban a palo. Muchos dijeron, no, pero ¿por qué? Ustedes se van y después nosotros quedamos ante la gente como gente mala y expuesta también, porque ¿cómo vamos a hacer eso? Entonces, ese altercado que hubo, que se disparan, eso ocurrió de verdad. Y fue cierto que a una señora la mataron amamantando a su bebé, mataron a la bebé y al esposo lo dejaron inútil de una rodilla. Todo eso ocurrió en la realidad. Todo eso hasta ahí es verdad. Y hubo algunos policías que tuvieron que esconderse, que escaparse, porque su misma gente lo podía matar. Lo interesante del cuento, lo que me gustó, fue cómo en cuestión de minutos la vida de las personas cambian. Sí. Y también cómo en cuestión de minutos, años después, se resuelven conflictos del pasado. Ese final me gustó. Exacto. Mucho. Y además con la misma velocidad que se produjo el desbalance en la vida de esa pareja, con la misma velocidad, aunque años después. Yo quise, y por eso el título me gusta además. Quise empoderarla a ella también. Ella se empodera bien y responde. Sí, no contemos vamos más. A hacer spoiler. Sí, no contemos más. Luego, bueno, en general siento que te gusta mucho en esta colección las relaciones de poder mezcladas con relaciones de amor. Y hay historias que son donde se siente, ¿verdad?, la experiencia de una persona como tú que ha vivido el periodismo, y por supuesto hay historias judiciales o como la que acabamos de comentar, pero también hay otro grupo que entran dentro de la categoría de mitos de nuestros campos, como por ejemplo la verdadera historia cruel, me encanta el título porque es como estos títulos largos del siglo XIX. Clásicos. La verdadera historia cruel de Lou Bertrand y Pedro el Cruel, entre paréntesis, 1920. Ese es uno de mis favoritos, pero no solamente ese cuento, sino también, creo que también el regalo y el viaje a la nada también trabajan las leyendas y los mitos de nuestros campos. Y me sorprende. Lo mágico religioso, si se quiere. Lo mágico religioso. Lo místico. Te pregunto, estamos ya en el segundo cuarto del siglo XXI. Todavía nos quedan mitos que contar. No lo contaron todo, García Márquez, don Juan Bosch, y todavía quedan. No, eso es inacabable. Y todavía, bueno, en el caso de la historia de Lou Bertrand, es una historia antigua, pero te pregunto, todavía en nuestros campos, todavía en los pueblos, ¿la gente cree en mitos? Sí, y persiste. Yo recuerdo que a raíz del huracán George, tú recuerdas que fue en 97, que destruyó, 98, George, sí. 97, 98, bueno. Por ahí. Fuimos un equipo de periodistas y entre ellos estaba mi querido colega, amigo, Ubaldo Guzmán, que es periodista de la sección de economía de hoy, pero que es tremendo narrador. Yo estoy loco porque publica un libro. Y él se interesó porque en la región este de aquí estaba en ese momento, hablándose mucho,
de la supuesta existencia del chupacabras, Ajá. que igual en Puerto Rico y otros Sí, sitios en Puerto decían. Rico se habla Porque mucho. habían aparecido unos animales, tanto en el Ceibo como en Higüey, por ahí, como que le habían succionado la sangre y como con un hoyo raro, tanto chivos como a veces hasta pequeños becerros. Entonces, hablando y hablando, hay un sacerdote joven que ha hablado mucho con los campesinos. Él no era de allá, del Ceibo, pero había hablado mucho con los campesinos, los más ancianos, y le dicen, no, es que eso cada cierto tiempo aparece. Eso es una cosa de lo malo. Y él, que era a su vez antropólogo, sacerdote, se interesa y habla con ellos. Y Ubaldo tiene una conversación y el sacerdote tenía una teoría de qué podía ser. Él decía que podía existir un animal de esas especies que han sobrevivido, que viven bajo tierra, que salen de vez en cuando, que como que se han evolucionado. Él tenía toda una teoría. Y eso parecía raro en este tiempo, pero y varias personas con las que Ubaldo habló decían, sí, creen esas cosas. Y en la región sur, por ejemplo, todo esto del liborismo, eso está vivo. ¿En serio? Pero A totalmente pesar vivo. de los celulares No, y no, del no, 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 telecable, no. del Ahí se internet y de la casa de los focos, o sea, todavía la gente... todavía la gente en esas cosas cree. Y aquí mismo en la capital, si tú vas los viernes, sobre todo víspera a veces de un viernes 13, un jueves, o víspera de un martes 13, tú vas un lunes, al mercado de la Avenida Mella. Eso hay que verlo, sé todos esos puestos de ahí. Todas las cosas que venden, No me esas digas. aguas de colores, Sí. supuestamente para reconquistar un amor, para descubrir si la pareja está siendo infiel, muchísimas cosas. Y la gente esas cosas las compra y las usa y le pide instrucción a los que están ahí, que ellos han hecho un curso de cómo. Le dicen, Pero usted lo usa de tal en tu manera. escritura también, bueno, está lo autóctono, pero por ejemplo, a mí me gustó mucho, ¿cómo se llama? Déjame los ojitos. El viaje a la nada, porque hay como también surrealismo. Y filosofía. Sí. El ser humano se cuestiona muchas veces, no importa su estatus social. Hay un momento en la vida que todo el mundo se cuestiona. A veces, si es muy despierto de niño, lo hace desde niño, pero todo el mundo en un momento se cuestiona si su vida es plena. O si ya alcanzó cierto nivel de satisfacción o seguridad material, como a veces dice, como que eso no le llena y busca otras cosas. Por eso el ser humano, por ejemplo, le gusta el arte. Suponte que tú vivas en una casa, por cómoda que sea, y tenga únicamente lo básico. La cocina, la estufa, y que no haya un cuadro, una matita ni nada. Sería raro eso, ¿no? Sí. Porque el ser humano no es solo lo material, se alimenta, lo espiritual alimenta también. Cierto. Y entonces así mismo el ser humano se cuestiona cosas de sí mismo, del entorno, del universo. La gran pregunta, ¿qué habrá después que uno muere? Si existe algo. Todo eso. La gran pregunta, si existe o no existe Dios. O qué Dios yo concibo. O qué yo estoy haciendo para ganarme una buena vida después que deje esta, por ejemplo. Todas esas cosas la gente se las cuestiona. Sí. Y siempre es un tema que a mí me han cautivado. Sí, pero tiene una mezcla interesante porque hay historias muy locales, incluso como las que hemos mencionado, que forman parte también de una tradición o de historia reciente o historia más antigua, como la que va hasta 1920. Pero también tú tienes una mirada como autor, como cosmopolita del tema. Y siempre me ha llamado la atención que los cuentos de Gustavo lo puede leer una persona que habla español y no tiene que entender los dominicanismos porque Gustavo no usa ninguno. Eso lo puede leer alguien en Paraguay y esos personajes pueden funcionar, salvo algunas ideas. Yo respeto mucho, a mí hay amigos que me han dicho, tú debiste poner a los personajes hablando como hablan, o hubiesen hablado los campesinos en 1920, pero yo respeto mucho el habla de la gente. La gente que habla como hablan aquí en los barrios, que tienen ciertos slams, los muchachos de ahora. Yo muchas cosas no las entiendo, pero yo respeto eso. Igual que respeto a los ancianos y la gente, los regionalismos, cómo se habla de cierta manera en el este, en el sur, en el Cibao. Pero es uno hacerlo como forzado.
que se Tú ve... lo sientes como barrera. Se ve raro, tú sabes. Hay una crítica que se le ha hecho todo el tiempo a este gran escritor español, premio Nobel. ¿A Camilo José? No. Cela. ¿Por qué escribió una cosa pagada llamada La Catira? Se la pagó uno de estos dictadores venezolanos. Entonces, él quiso imitar el habla popular venezolana. Fatal. Eso no siendo español. Eso nada más lo pueden hacer los venezolanos. Los venezolanos, eso rechina, eso no se ve bien. Él después confesó que era que necesitaba ese dinero. Es una novela para elogiar mucho al que era en ese momento uno de esos que fue dictadores. Yo no recuerdo el nombre ahora mismo. Entonces eso se ve extrañísimo, ¿no? Se ve raro, ¿no? Una cosa como que no encaja. Es como, con todo respeto, cuando en España hay una ley que traducen las películas todas. Ah, sí. Y uno ve, por ejemplo, un actor como Denzel Washington hablando con ese ceceo y se ve como raro. A nosotros nos choca. Sí. No, pero la de Lu Bertrand me gustó mucho por eso, porque tu habilidad no es, o sea, tu destreza no la dedicas a eso, a tratar de imitar acentos, además, voces, regionalismo. Hubiese sido mucha imaginación trasladarme al año 20, porque la gente con el tiempo cambia la forma ¿Está de hablar. dedicado a alguien ese A cuento? mi abuelo. Me lo imaginé. Mi abuelo materno, don Callayo, porque déjame contarte, esa historia de Pedro el Cruel, lo que yo investigué, es un personaje popular, no solo está aquí en República Dominicana, con otros nombres, está en varios países de la hispanidad, incluso en regiones de España con algún otro nombre. Un personaje raro que deambula hace cientos de años. Eso vino del mito y la leyenda de Judío Errante. Que tú sabes que Judío Errante es un personaje que dicen que cuando el Señor Jesús iba camino al Calvario y lo estaban azotando, en un momento que él cae con la cruz, él lo mira de frente y se burla. Y que supuestamente Jesús le dijo como castigo, tú vas a permanecer en la tierra hasta que yo regrese. Entonces aquel hombre no se muere y pasa trabajo y pasa cosas buenas, malas, ha visto guerra y no se muere. Ese es el mito, ¿no? Entonces eso evolucionando, derivando en esta zona, Pedro el Cruel, que los viejos dicen que él tiene una misión que son 6 meses sobre las aguas y 6 meses sobre la tierra. Pero otra cosa que le pasó a ese señor, supuestamente, eso lo contaban los ancianos, de que en un momento dado, en una de sus existencias, era un hombre normal, casado con una mujer, y que la mujer estaba embarazada, su esposa, y tuvo un antojo extrañísimo, que ella le pide y que él no la complace. Y por eso lo pusieron a deambular así, 6 meses en tierra y en agua. Y supuestamente se acerca a las casas en los campos de noche, en noche muy oscura, y pregunta, se acerca a una ventana y dice, ¿todavía las mujeres paren? Y ha de respondérsele, paren y parirán, sigue tu camino. Entonces él se aleja. Dicen que arrastran una cadena con un caballo. Y que en agua se le asoma pecadores y esto, y que algunos los ha salvado. Si él ve que tienen buena actitud y que no ataca ni a niños ni a mujeres en esas oscuridades. Esa es una derivación de la leyenda de Judío Errante. El otro, Lu Bertrand, mi abuelo contaba eso y para él, que era un viejo de mucha intuición, fue algo creado por los norteamericanos. Sí, porque el cuento para justificar en esa época de ocupación. Tiene lugar en la primera intervención americana. Ellos crearon esa leyenda para justificar sus crueldades. Diablura que ellos hacían. Y decían, eso es un tipo que anda y corta los senos a la mujer. Y era que ellos a veces violaban a una mujer, la mataban. Entonces, se inventaron eso y se mezcló, ¿no? Y que dejaba ese letrero. Pero me fascinó. Yo combino los dos cuentos en uno de las dos leyendas porque mi abuelo nos contaba esas cosas. Uno se llamaba muchísimo miedo cuando lo escuchaba. Y con un poco en homenaje a él fue que quise hacer ese cuento. No, y sobre todo entender, aprovechar el elemento histórico que está de por medio. Me gustó mucho esa historia, como también, como te mencioné, el viaje a la nada y el regalo, que también explora esos mitos. Lo místico. Exacto. Me pareció mucho a cuentos mexicanos que he leído. Bueno, ese tiene para mí un significado muy especial, el regalo, porque esa niña que muere ahí, esos niños, fueron mis primeros amiguitos. Ay, no me o sea, digas fue una algo historia así. que yo pensé, bueno, personalmente esa tragedia ocurrió en tu vida. me tocó muy de cerca y eso para mí fue muy triste.
En la realidad el niño no murió, yo lo pongo ahí, pero murió la niña. Oh. Fue mi primer amiguito y eso. Y entonces yo durante mucho tiempo, como que siendo niño, aunque me enviaban a la iglesia y toda esa cosa, pero yo tenía como una especie de rebeldía. Yo decía, pero si Dios es bueno, ¿cómo dejó que mi amiguita muriera? Y que mi amiguito se mudara y que yo no lo he vuelto a ver. Como que yo tenía ese dolor. Entonces, me llegué a soñar muchas veces con ellos. Y cosa extraña, ya después de adulto, en momentos de dificultad, yo me encontraba con ambos y me daban como especie de consejo. Cosas raras. Entonces yo quise... ¿Se encontraba en los sueños con ellos? Con ellos, sí. Ok, no, claro. En los sueños, obviamente. ¿Verdad, yo? ¿Cómo fue que te encontrabas con ellos donde en acento? No, en los sueños. No, okay. Y supuestamente ellos me daban como en conversación. Y luego yo despertaba y digo, bueno, que ¿será verdad que ellos están en algún lugar? Porque todo eso uno se lo cuestiona, si después que la gente muere, si esa parte que es la energía, lo espiritual, que no lo corporal, queda y está en algún lugar, etcétera, etcétera, ¿no? Y tú seguro has oído mencionar de los llamados viajes astrales, que son especie de sueño consciente que hace la gente. Que está en un sueño y se da cuenta que está en un sueño. Que está soñando, sí. Sí, y a veces trae alguna vivencia de esa experiencia, ¿no? Un poco por ahí es que yo trabajo eso. Sí, y lo onírico siempre provee recursos para la literatura. Bueno, recomiendo leer el libro ¿Dónde está la venta? No quiero mencionarlos todos. Me gustó también mucho la fotografía, que no lo mencioné. Ah, sí. La fotografía y el maestro... Hay una que se... el maestro Solís. El maestro Solís. Sí. ¿Dónde podemos adquirir y la mirada? La mirada es el último, creo. No, la mirada es... Recuérdame, yo sé, lo tengo la aquí. Mirada, que es la mujer que va con amigos, sí, que por confusión que llegan, se reencuentran se daña ellos. el vehículo a la entrada de un motel. Entonces el hombre pensó cualquier cosa. No lo cuento, no. Sí, ese me gustó mucho porque, de nuevo, es una historia que pasa en un día en el sepelio, pero los personajes traen un bagaje de años, una de esas equivocaciones que confunden a las personas por años, por falta de una conversación. Exacto, y en ese momento no había celulares y demás. Exacto, entonces, desde un costado de la desmemoria de la colección de logos de nuestros amigos de Río de Oro, un gran abrazo para Rafael José Rodríguez, también nuestro editor. Bueno, gracias a Gustavo. ¿Está disponible dónde? Sí, bueno, se puede conseguir en las propias oficinas de Acento, que están en la calle Bohechillo número 4, casi esquina 27 de febrero, en el ensanche Quisqueya, pero también está en Cuesta, que por cierto está y el otro de nuevo en la mesa de los más vendidos. Gracias a los amigos de Cuesta. Muy donde bien, está en la mesa bien. ahí, que están los que están vendiéndose más, ahí están los dos. Y está también en Tus Libros en Casa, que es una página que ahí la gente entra a tuslibrosencasa.com y en cualquier lugar del país donde usted esté, si usted lo pide, se lo llevan a domicilio. Pues ya saben, dice su editor, nuestro querido Rafael José Rodríguez, jueces, maestros, policías, militarotes de pistola y de fusta, muertos, vivos, engendros de la noche y reflexivos, homicidas, habitan en estas páginas. Creo que le hemos dado suficiente motivación, no queremos seguir siendo spoiler, sino preguntarle a Gustavo en estos días que ya no hay faena laboral, ¿qué estás leyendo? ¿Qué recomiendas? Mira, adquirí por costumbre, porque yo tenía el tiempo en el ejercicio periodístico restringido, siempre leer un libro dominicano y uno del exterior. Siempre. Hay que seguir ese consejo. Yo estoy releyendo ahora a Octavio Paz. Hay una buena antología que hizo la Academia de la Lengua. Sobre todo porque yo quería releer un ensayo que me gustó muchísimo sobre Sor Juana Inés. Ay, sí, las trampas de la... ¿Cómo se llama? Las trampas de la fe. Ajá, pero una cosa, porque Octavio Paz era, yo no sé si era mejor como poeta o ensayista, qué hombre que escribía bien, ¿eh? Sí, sí. Es una prosa maravillosa. Entonces, además que ahí están muchos de sus mejores poemas en esa antología. Lo están vendiendo, por cierto, en la misma librería. Y Sor Juana es
una poeta fascinante. No, y viene muy al caso con lo que... La reina del barroquismo. No, y con lo que quizá hablemos ahorita de mujeres maravillosas, tú ves, porque las mujeres siempre tuvieron que hacer el doble de esfuerzo o más, por razones que sabemos históricas, y no era una excepción en la literatura y el mundo intelectual. Entonces Octavio Paz ahí tiene unos ensayos fabulosos. No había un ensayo que yo quería, que perdí ese libro, pensé que estaba ahí, pero no está. ¿Cuál? Es de unos viajes, no recuerdo ahora cómo se llamaba el libro. Cuando unos estuvo viajes, en la India y... No, unos viajes por México, pero por todo México los recogió él, Octavio Paz, Carlos Fuentes y un amigo norteamericano. Y se van a un pueblito, recuerdo, ya para el sur, para allá de México, y entonces le pregunta a un anciano, ¿cómo se llama este pueblo? Y el anciano le responde, se llama tal cosa en tiempo de paz y tal cosa en tiempo de guerra. Tenía recuerdo todavía de una de esas revoluciones. Así. Sí. Y a Octavio Paz le llama eso la atención y hace un análisis, una cosa muy enjundiosa de todo eso, pero maravilloso de verdad. Brillante, Octavio Paz. Y a nivel local, me dijiste uno... Ahora estoy leyendo Otros Cuerpos de un amigo que escribe muy bien, Santiago Almada. Santiago, él es argentino, ya lo aplatanamos acá. Ajá. Él ha escrito varias novelas, Isla Repetida, una maravillosa novela, Nadie me mata dos veces, otra novela. Y un libro de cuentos que se llama Pongamos que hablo de mujeres, como la canción de Sabina. Y esta es una novela muy, pero que muy interesante, Otro Cuerpo, porque ¿de qué trata? Es una novela corta. Plantea el tema de las exigencias e intromisiones sobre la mujer respecto a su cuerpo. Si la mujer toma sobrepeso, si esto y lo otro. O sea, cómo desde la familia, desde la pareja, desde a veces el lugar de trabajo y la sociedad se creen con el derecho de comentarle cosas acerca de su cuerpo, de exigirle que llene ciertos parámetros de figura, de belleza, y los sacrificios que muchas veces hacen las mujeres por esas exigencias. Porque si no, sufren consecuencias, por ejemplo, en el trabajo. ¿Y qué género es ese libro? Es una novela. Muy interesante. Es una novela corta, pero muy, muy interesante. Suena bien, suena bien. Sí. Suena, y Santiago escribe muy bien. Me provoca. Bueno, Gustavo, yo hice mi tarea hace un tiempito, tú viniste por aquí y me pediste que leyera a las escritoras dominicanas del pasado rescatada, ya no vamos a decir que olvidada porque está siendo rescatada. Y iba a traer varios, porque sí leí a Virginia Elena Utea y hablé de lo que leí de ella en otro episodio cuando hablamos de la obra de dramaturgia Jacobito, de Ellen Pérez Duci, sobre Jacobito Lara, porque doña Virginia tiene un protagonismo en la historia de Jacobito, ¿no? Pero en esta ocasión son muchas. Y yo dije, bueno, no la vamos a tratar así como fulana, la mengana y sultana, sino que voy a dedicarle un espacio a comentar y para que escuchar lo que Gustavo nos puede decir. Y gracias por recomendármela a Carmen Natalia Martínez. Ay, Gustavo, gracias. Bueno, qué gran mujer, qué gran... Empieza tú. Bueno, yo hice mis apuntes aquí también para un poco contextualizar, porque ya de memoria no funciona muy bien. Bueno, hay que decir lo primero de ella, de Carmen. Aquí está, tengo unos apuntes acá. Carmen Natalia. Ella nació en San Pedro de Macorís, hay que decir, en 1917. Falleció en el 76. Ella fue, poeta, novelista, periodista, pero fue una de las primeras líderes feministas dominicanas. Pero con ejercicio pleno de la lucha feminista, porque ella fue opositora a la dictadura de Trujillo, ¿verdad? Escribió en las publicaciones que hacía, denunciando injusticia. Eso le valió que tuvo inclusive que irse, hubo represión contra ella. Y inclusionó en el teatro, era muy buena en el teatro también. Inclusionó también incluso ella hizo dibujo, eso no se ha mencionado mucho, pero ella dibujaba y dibujaba muy bien. Era completa. Completa, pero además con un valor cívico extraordinario. Todo el que la conoció dice que era una mujer que ella no se callaba cuando veía una injusticia, que inmediatamente la denunciaba. ¿Y qué pasa? Ella fue parte del movimiento de la poesía sorprendida.
Pero sin embargo, tú ves los comentarios, y esa es la parte que yo quería resaltar, de la poesía sorprendida, y mencionan a todos los hombres. A ella prácticamente no la mencionan. Eso es lo grande, te comento. Y por eso fue una feliz coincidencia. Como tú sabes, te comenté que días atrás tuve Mar de Palabras y Carlos Granés, que vino al país de Colombia, en su obra del libro americano, que lo estoy leyendo para comentarla en otro episodio, pero es bastante grandecita, tengo ya, la recomiendo, a un querido amigo que lo vamos a hacer juntos, a la Limón, mencionó. Me gustó escuchar que dentro de las manifestaciones artísticas de América, él menciona, y por ejemplo, la poesía sorprendida dominicana, y yo, y la poesía sorprendida dominicana se conoce así. Sí, fue un movimiento que en su época impactó. Mira, yo soy un aprendiz en la poesía, pero casualmente cuando estaba en 7º grado, que nos dan la poesía sorprendida, yo me aprendí en ti mismo, porque había que aprenderse una y tomar un autor, tomar un poema. Vieja camisa rota. Pero en esos años que yo estaba en la secundaria, este cómico Milton Peláez tenía un personaje que era un poeta sorprendido, pero era bromeando con ellos. Como adolescente se me quedó esa idea. Y él lo hacía con mucha gracia, ¿no? Porque Milton era muy genioso. Y de repente entonces tú vienes y tengo varios libros, el de Virginia Elena, tengo también ay caray, ¿cómo se llama? A Doña Gilma, tengo varios ahí, Doña Aida, y yo voy a elegir uno porque no me da tiempo más que leer uno. Y como tú dijiste, Aida Cartagena da un programa o dos. Sí, y Doña Gilma también. También. Y déjame leer a Carmen Natalia, que no lo he leído, y voy a leer un solo libro porque no me da tiempo a más. Fue el que hizo la Editora Nacional. Sí. Que lo compré en la Feria del Libro. Sí, de un tiempo hay que decir, hay que reconocer que cuando estuvo en el Ministerio de Cultura, José Rafael Antigua hizo un gran esfuerzo por rescatar autores de otros tiempos. Ahí lo compré en la pasada feria. Entonces, y luego también se siguió cuando estuvo Pedro Vergés y estuvo José Enrique en la Editora Nacional. Se volvieron a hacer obras. Por ejemplo, José Enrique hizo completa la de René Rico. Se volvieron a editar. Y cuando usted vaya a la Feria del Libro, tiene que ir derechito a Editora Nacional. Y son baratos. Son baratísimos. Eso es un precio simbólico. La verdad, son regalados. Sí. Para lo que vale. Entonces, este libro es valioso por 2 razones. Y por ahí viene la próxima Feria del Libro, que se la estamos dedicando los dominicanos a Ho Chi Minh en hora buena. Y a Panamá como país invitado. Y Panamá como país invitado, correcto. Entonces, esta edición es tan buena por 2 razones. Primero, porque usted se adentra a esta poeta sorprendida mujer, pero además tiene un prólogo que más que un prólogo, es un ensayo breve de nuestra amiga Ángela Hernández sobre Virginia, sobre Carmen Natalia. Sí. Y es doblemente valioso porque el trabajo que hace Ángela nos permite apreciar mejor a la mujer y a la poeta. Se le dedicó a ella una de las ferias, recuerdo. No sé si fue dedicada o sí, pero se hizo algo especial sobre ella. Sí, se hizo algo especial con Había ella. una inmersión en todas sus cosas. Ahí hizo una gran labor Ilonka Nasidi Perdomo, que es una gran estudiosa de las mujeres dominicanas. Sí, hizo una gran labor. Rescatista. Sí, buscando imágenes y todo, ¿no? Entonces lo que me gustó, y lo recomiendo por eso, aunque usted no sea tan avanzado en la lectura de la poesía, porque es entrar como a un portal íntimo de una mujer que durante la dictadura, como tú explicabas, bueno, tuvo que hasta que exiliarse, pero estaba como una especie como de prisión domiciliaria. Es como una mujer muy valiente. No porque se la dictaran, sino por las circunstancias, la hicieron encerrarse en su casa. Entonces uno ve en esos poemas, esas meditaciones de esa mujer tan culta, tan porque fina, son tan reflexiones delicada, muy profundas. Muy profundas. Cuando se hizo la exhibición había muchos manuscritos de ella, una máquina de escribir, ella vivía anotando cosas, ella vivía permanentemente, digo yo, creando y pensando. Era una mujer con una gran libertad interior. Y no soy una gran lectora de poemas, pero lo voy a leer como
Como la reflexión que es. Y ya usted va a dar cuenta, se llama Los Pequeños Lazos. Los Pequeños Lazos. Dice, un día tuve que deshacerme de los pequeños lazos. Necesitaba estar suelta, liviana para cruzar los mares. Y destruí papeles y destrocé recuerdos y dejé en otras manos mis cosas adyacentes. Era como quemar las naves para darme a la fuga sin noción de regreso. Nada que pudiese atarme. Nada que tirase de mí como una cuerda, nada que estorbase mi escapada sin tiempo, suelta, libre, liviana, como un globo que asciende, dejando todo el lastre sobre el suelo. Así partí aquel día tras de quemar mis naves. La fuga me dejó sal en los dedos y el vacío profundo de esos pequeños lazos que sin pensar ataban, que sin doler ponían sus nudos en mi vida. Esos pequeños lazos que sin yo sospecharlo me cercaban el alma con un cálido cerco. La fuga me dejó sal en los labios, sal en los ojos, sal en las heridas, que abrió en mi corazón esta distancia ancha de mar y recuerdos. Ahora cierro los ojos y pienso en esas cosas adyacentes, cosas tan pequeñas como este anillo que me oprime el dedo. Cosas pequeñas, sí, pero cercan así como este anillo, cosas adyacentes, un libro, una pintura, un cenicero, un cofre, un perfumado, una estatuilla, un vaso de cristal, cosas pequeñas que no valen nada, pero que valen tanto desde lejos. Cierro los ojos y pienso en esas cosas y me duele que estén allá, distantes como mi tierra y como el cielo, pero después, sonrío mansamente hacia adentro y pienso que esas cosas tan pequeñas como este anillo que me oprime el dedo quedaron en el cerco de otras manos y esas manos pusieron en mi vida hace ya mucho tiempo el apretado cerco de ternura que nutre las raíces de mi sueño. Un día tuve que deshacerme de esos pequeños lazos. Ahora esos pequeños lazos son queridos recuerdos que me siembran el alma de esperanza y me incendian la noche de luceros. ¡Qué poeta! Ahí se nota que ella estaba en el exilio en ese momento. Porque dice, lejana como mi tierra. Sí, no. Cuando leí la introducción de Ángela y con lo que tú me habías comentado sobre la historia de su vida y llegué ahí, o sea, el poema lo dice todo. Sí. Pero sabes que ella escribió una novela que fue premiada. Esa no he visto que eran editados. No, lo menciona Ángela en el trabajo. La novela se llama La Victoria, 1942. Fue considerada la mejor novela del año aquí en el país. Esas son de las cosas hay que... ¿Y esa fue la anécdota que tú me hiciste que tuvo un problema con la mujer del dictador? No, esa fue, bueno, todas esas mujeres, porque esas señoras se creía ella misma que ella era poeta, lo que no era. Y entonces, María Martínez. Entonces, cualquier mujer que destacara... María Martínez, la esposa de Rafael L. Trujillo. Sí. Cualquier mujer que destacara, ella se reventaba de envidia. A la que ella le hizo la vida imposible fue a Melba Marrero de Mujer. Ah, ya. Esa la dejaban para otro episodio. Sí, que esa mujer tiene una historia interesantísima. Uno que te puede hablar mucho de eso es Miguel de Mena, que hasta rescató su libro y lo publicó. Sí, bueno, porque también nuestro Indiana Jones de la literatura, Miguel de Mena, ha publicado varias de estas autoras rescatadas, porque ya no vamos a decir que olvidadas. Pero antes de que acabe el año las leeré a todas, de poquito a poquito, pero como tú dices, en el caso de doña Gilma, Gilma sí la ha leído, y de doña Aida es un programa. Pero fíjate que Irma Contreras es Irma. Sí. Duró un tiempo que prácticamente las generaciones nuevas no la conocían y los otros se iban olvidando de ella, pero también la quería Ilonka Nacidit. Sí. Entre otros, bueno, mismo Miguel también, comenzaron a... Incluso la llegamos a ver a doña Irma en programas de radio. Sí, no, porque ella ganó el premio de literatura. Ya estaba fue la primera mujer que se lo dieron. Sí. Ella había regresado al país y regresó a la casa familiar de San Francisco de Macorís. Estaba viviendo ya ahí. Sí, eso fue el que yo leí, justo Pueblo Chiquito. Fue una mujer muy adelantada a su época. Si tú ves las fotografías de ella a principios de siglo, usando traje sastre, manejando un vehículo en París. Bueno, hija de quien fue, un hombre muy valiente, doctor Contreras. Hay una anécdota de él que supuestamente iba a operar, o de verdad llegó a operar a Trujillo, y que alguno de esos lambiscones
y General Otter le dijo, y si el jefe se muere a los 3 días y sálgase del quirófano. Ya. O sea, un hombre valiente, y así Sí. fue ella la educó así, o sea, una mujer políglota. Ella tiene un cuento que se llama La Espera, que muchos lo consideran uno de los primeros que trata lo homoerótico, pero con sutileza, no es grosero. No, pues ella era muy fina. Muy Su fina. literatura es, o sea, su escritura es no tiene es como si tú escucharas el francés de fondo. Sí, muy sutil, muy sutil, muy sutil. Ella tiene una novela corta que prácticamente esa novela no se ha mencionado mucho, ¿no? ¿Cuál? Pueblo Chiquito. La novela, Esa fue la que yo leí. Sí, creo que es esa, sí. Ujú. Sí. Tiene una atmósfera muy particular, es lo que recuerdo. La leí hace No, mucho. se llama La Tierra está bramando. Esa es una Ah, novela, porque ok. ella tiene sí, la colección de relatos, cuentos, una prosa muy buena, Muy o sea, elegante. muy elegante, agrada leerla. Ujú. Fue una mujer también feminista en su tiempo. Como todas las mujeres de vanguardia de esa época. De esa Y ese época es la- que ese tú es el dices, punto. wow, y esas mujeres... ¿Qué pasa, Gustavo? Ah, Y por eso me emociona que tú me pusiste esa tarea y que la esté haciendo. Que para mi generación, la idea que teníamos es que todo el mundo durante la dictadura estaba... o como han vendido la idea de que la gente sí apoyaba al dictador. No es También, verdad. O sea, también. lo que pasa es que mucha gente no podía por La sobrevivencia. gente buena estaba recogida en su casa. O se iba del país. O se iba, o si luchaba, bueno, corría Era con el peligro muchísimas de su vida. dificultades. O sea, Sí. aquí hubo artistas que tuvieron que ir. Ujú. Pero lo que te quiero decir es, o sea, durante la época republicana, la mujer dominicana logró grandes avances y eso no se perdió. No, Sino que pero se como fue- que iba, si tú te fijas, hubo como una ruptura Sí. en un momento dado y como que dejó de hablarse de esa mujer y sus aportes Ujú. hasta que después se comenzó a rescatar su legado. Ujú. O sea, cuando tú eras niña quizá estas cosas ni A se eso me mencionaban. refiero, o sea, en el colegio te digo, me dieron la poesía sorprendida y no me hablaron de Y el Carmen ideal que Natalia. ponían de las muchachas en esos años era, con toda esta idea de que la mujer era para atender una casa, atender al esposo. Claro, entonces la idea que uno tiene, que tenía, o la que yo tenía al crecer, es que nosotros veníamos de que las generaciones anteriores eran muy convencionales y No craso siempre error. fue así, o No, sea, no, y no muchas siempre fue mujeres así. de vanguardia. Sí. Mira esta, la que hicieron Las República sufragistas. Fémina, Ajá. que tenían sí, un periódico que era un periódico, o sea, que publicaba cosas de las mujeres, de los derechos, que Y en estos días escribí de que Leonor denunciaba el Fels. machismo. Las Fels eran unas mujeres también de vanguardia, un poquito más atrás. Antes de terminar, no quiero dejar de preguntarte de una labor en la que eres parte y que me conmueve mucho saber que, pues, que existen estos movimientos. Sé que perteneces a un grupo que promueve la lectura en nuestros pueblos. ¿Cómo se llama? ¿Qué hacen? ¿Quiénes lo forman? No tiene nombre. Pues hay que bautizarlo. Pero le han Ujú. puesto porque hemos ido partimos de esa comunidad, una comunidad llamada Gramazo, que pertenece al distrito municipal Las Lagunas, que a su vez pertenece a Padre Las Casas, que a su vez pertenece a Asua. Sí, Asua siempre Eso es se sur tiene, profundo. pero de montaña. Entonces, Sí. si Asua es una provincia que no es de la que mejor le ha ido históricamente, ya tú sabrás cómo están esas pequeñas comunidades. Entonces, el querido compañero Bianco Martínez, que es un aventurero del periodismo, por cierto, que tiene una prosa hermosísima. Él es escritor más que cualquiera, pero lo que le gusta es hacer entrevistas, reportajes. Y en uno de esos reportajes que él hizo, que por cierto hasta lo premiaron, sobre un problema de esa escuela ahí, que se estaba cayendo, y cómo los profesores, se habían ahogado algunos, tenían que pasar ese río cuando llevaba mucha agua, Ay, porque era un puente hecho de manera muy rústica, ujú. y a cada rato se iba. Entonces, él hizo ese reportaje y eso motivó que se le construyera la escuela a esas personas. Entonces, él nos convocó a un grupo y comenzamos a reunir libros porque estaba la escuela, pero había que hacerle una biblioteca. Entonces, llevamos libros allá. Ha habido más cosas. Ahí está Lilian Funder, que ha dado orientaciones y charlas porque hay un serio tema ahí de embarazo adolescente. Tuve niñas de 17 años, ya tienen 3 muchachos.
y un poco las expectativas que ellos no tienen de que podrán hacer. Así que es un trabajo integral que hacen. Se está haciendo, pero se está haciendo ahí. Otros compañeros se unieron, vinieron unas amigas de Estados Unidos también. Ahí en por ejemplo, la literatura para niños, Lady NG, Evelyn Ramón Miranda, estuvieron con esos niños y fue fabuloso, leyéndole y dejando libros infantiles. Muchos de nosotros donamos parte de nuestra biblioteca incluso, porque hay libros que uno no lo va a usar ya, entonces entiende que es más útil dejarlo allá. Y entonces está eso. También lo hacemos en los festivales. Hay un festival que se hace de narradores que llevan 15 años haciéndose en la provincia de Duarte, pero que ya unió a la provincia de Maja Mirabal y a Sánchez Ramírez y parte de La Vega incluso. Se visitan las escuelas de bachillerato, de intermedia y de la primera infancia, cuando ya saben leer un poco. Se les llevan libros, se comparte una lectura con ellos y un poco se trata de alentar a esos muchachos y muchachas. Y es una vivencia bellísima porque ya me imagino. Yo fui en una escuela de Castillo y los profesores me dijeron, mira esa niña, ponle atención, que esa devora todo lo que aparece, esa lee todo. Y ella escribió un poema como filosófico que a mí se me engrifaron los vellos porque una cosa muy profunda, y esa niña no tenía 15 años, hablando de mi ser, la vida, pero una cosa muy bien escrita. Entonces yo comencé a hablar con ella y ella efectivamente lee mucho. Entonces es un trabajo que tú tienes la satisfacción que tú vas sembrando algo. Y en eso estamos. Vamos a volver al Gramazo de nuevo y estamos yendo a otros sitios que se están identificando, que también necesitan de esa mano amiga. Estamos en eso. Y apoyamos todos los lugares donde hay grupos que nos dicen, si tienen un pequeño grupo de lectura o taller literario, vamos y los apoyamos. Porque yo creo que la cultura está en el territorio siempre. Y además de que lo que a ti tú tienes el privilegio de tener o que te ha dado la vida, si tú no lo compartes, un amigo mío lo decía con esta expresión, que era melómano. Y le decía, cuando yo le compartía algo de música, muy bien, porque el melómano egoísta está jodido. Entonces el literato egoísta está mal. O sea, el que le gusten las letras y se lo quiera tomar todo para él está mal, hay que compartir. Esa es la alegría de la vida. Me complace tanto ver cómo tú has organizado esta nueva etapa de tu vida llena de dicha, llena de plenitud y de deseos de dar a través de lo que escribes, de lo que compartes, siempre dando un buen consejo. Los agradezco todo y esa actividad de ese grupo porque creo que de esos lectores hay una expresión que va a salir cuando personas como esa niña que tú conociste escriban y encontrar que tengan los canales de que sus textos se divulguen. Y ahí nacerá la nueva literatura dominicana, ¿no te parece? Sí, mira, eso influye mucho en uno. Recientemente participé en un festival de poesía en la provincia de Duarte también. Y yo le puse a mi participación osadía porque yo rescaté unos viejos versos, pero que yo no me creo poeta. Y ahí habían muy buenos poetas que leyeron sus cosas. Valentín Amaro, César Zapata, mucha gente, muy buena gente. Y entonces yo decía, bueno, póngale un asterisco y pongan osadía, porque fueron dos cosas que yo escribí en los 80. Y las leí ahí. Y me sentaron al lado de mi querida profesora Lucelene Plata, que yo recuerdo que en segundo y tercero de bachillerato ella nos leía. Una voz muy encantadora, ella tiene una dicción muy bonita. Cosas de Neruda aquí y allá. Y eso nos encantaba. Y eso hizo que muchos de nosotros comenzáramos a buscar los autores que ella nos leía para uno también leerlo directamente. Eso influye mucho en la gente. Es importantísimo compartir una lectura con un niño. Los profesores marcan. Sí. Gustavo, eres mi amigo, pero también te considero un maestro mío y de todos los que Dios, llevemos estas cosas. Pero tú sabes que sí. Mira las tareas que ya vengo haciendo. No hablamos de Virginia Elena Ortega. Vamos a dejarlo por otro episodio. Otro, sí. Pero siempre hagamos mezcla de cosas que escribes, o sea, que me tiene que traer otro libro. Así que yo espero que pronto, en la próxima feria del libro, haya otra obra de Gustavo. No sé si Bolívar. en esta próxima feria, porque está muy cercana. Quizás la del año que viene. Vamos a ver. ¿Qué sale primero si la osadía de un poemario, si otro libro de cuentos, en lo que voy avanzando con la escritura de novelas?
Pues lo dejamos ahí en suspenso. Muchas gracias, Gustavo. Gracias a ti, Angélica. Este espacio Un Steel grandísimo honor compartir contigo. es todo un gusto para nosotros. Hasta luego. 1, 2, 3, 4.